Saludos efusivos y cordiales, soy Cristian Rodrigo Vinuesa Guzmán en un programa más de Punto de Encuentro en Radio Compass TV. Me honra con la presencia Nati Zambrano, una chica que viene a dar su aporte sobre su estado de salud, que tuvo la oportunidad de ser operada en el gobierno del economista Vicente Rafael Correa Delgado. Nosotros pues nos sentimos muy complacidos con la presencia de Nati Zambrano, que viene a dar ese aporte profundo de lo que ella vivió, esa realidad profunda en ese gobierno. Dicho por sus palabras, si no me hubiesen operado, yo no estaría aquí contando esto porque no tenemos recursos. Y esa experiencia es la que nosotros vamos a escuchar en el programa Punto de Encuentro. Bienvenida, Nati. Cuéntanos de esa experiencia, por favor. Muchas gracias, un gusto. Claro, les comento. Vamos a iniciar en este caso. Les voy a comentar un poquito lo que sucedió con mi salud. Yo tuve un aneurisma cerebral. Este aneurisma cerebral está catalogado como una enfermedad catastrófica. Esto está llamado en términos médicos como lo que es el MAP, malformación arteriovenosa en la raíz de la base del cerebro. Dicho esto, lo que sucedió es que cuando yo tenía que hacerme controles, era muy complicado porque este tipo de enfermedades, aquí dentro de Ecuador, en el tiempo que yo lo necesité, no había un especialista como tal. Primero, no había especialistas y segundo, tampoco había la máquina que en ese momento nosotros necesitábamos. De lo que me comentaban en términos médicos, nosotros cada cierto tiempo en este caso de pacientes, la máquina se tendría a dañar primero. Entonces, ese también fue un inconveniente en ese entonces, ¿no? Y posterior a eso, pues también que no había, en este caso, la persona que la maneje de manera adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Mi mami, a raíz de todo esto, me hacen estudios. El inconveniente para poderme hacer ver fue un poco más complicado, ¿no? En este caso, porque primero inicié en el hospital de niños, en el Bacortiz. Luego de esto me dieron un pase. Cuando ya cumplí la edad que ya no me podían atender ahí, me dieron el pase para el Eugenio Espejo. Entonces, cuando a mí me dan el pase para el Eugenio Espejo, empieza con todo el trámite ya para poder hacerme ver y resulta que me tenían que mandar fuera del país, por lo que anterior les comenté, me tenían que mandar fuera del país para poderme hacer atender. ¿Dónde fuiste operada, Nati? Yo fui operada en Buenos Aires. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando nosotros hicimos el convenio, en este caso mi mami realizó el convenio, ella presentó el inconveniente, todos los trámites de ley, ¿no? En ese entonces, la persona encargada que era de la trabajadora social, ella fue la persona que nos hizo el favor, en este caso, ella gestionó todo para que me pudiera salir en algún país que tuviera este servicio. ¿Qué es lo que sucede? Se te facilitaron las cosas en el gobierno del Exacto, economista Rafael exacto, Correa. exacto. ¿Por qué? ¿Por qué se me facilita? Porque la persona que estaba encargada, en este caso del Ministerio de Trabajo, la trabajadora social, en este caso, ella gestionó para 4 países. El primero fue Cuba, luego fue Estados Unidos, luego fue uno de esos también fue Buenos Aires, y el otro era en Chile, que eran los 4, en este caso, 4 países que estaban capacitados, primero para eso y segundo para, tenían el personal como tal médico que me pueda atender. Nati, si nos permites en palabras más gráficas, ¿cuál eran tus dolencias? ¿Qué era un tumor en tu cabeza? Sí, 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 sí. El MAP cerebral o la malformación arteriovenosa viene a ser un tumor cerebral. ¿Ya? Tenemos tumores, como ya conocemos actualmente, benignos y malignos. En mi tumor, en este caso, resultó ser benigno. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya me detectan todo esto, les comento un poquito lo que es esto, ¿no? Para que ustedes me puedan comprender en este caso. El MAP cerebral estaba, cuando tú revisas todas las radiografías, es como un ovillito de pajaritos, como ¿Ya? un nidito de pajaritos. Generalmente las arterias y las venas se enredan. Al momento de enredarse y producirse esto es cuando empieza la sangre va dentro en este caso, de las arterias o de las venas. No recuerdo exactamente el término médico, pero más o menos de lo que yo entendí. Sucede que en mi caso estaba todo enredado. Al momento de estar enredado, perdón, permítame en este caso. Por ejemplo, la sangre tiene que ir por la parte amarilla, dentro de, ¿sí? De la arteria o de la vena, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de que mi sangre no podía ir, como estaba hecho un nudito, iba por fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando va por fuera, empieza a hacer como presión. Al momento de que se hace presión, llega un punto en el que ya se rompe. Y es ahí cuando se empieza a tener inconvenientes, porque ya produce malestares fuertes. Entonces, lo que hicieron fue hacerme el convenio para poder mandarme a cualquiera de estos 4 países. Entonces, el tema fue que a mí me salió, ya con todas las gestiones, me salió para Buenos Aires, en la clínica específicamente de Fleni. Lo que pasó es que ya cuando se hizo toda la gestión, ellos me ayudaron, en este caso estaba considerado $15,000 para la operación. $15,000 que en mi tiempo y hasta el día de hoy yo no tuviera la posibilidad para poderme en este caso operar. Así es. Entonces, imagínense, de un día a otro me dicen, ¿sabes qué? Tienes que operarte ¿Y porque tú te operaste a los 12 años? a los 12 años más o menos, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con todo este proceso, o sea, fue muy complicado, incluso hay algo que a mí me encantó en ese caso, porque cuando a ti te dicen, tienes una enfermedad tal, tienes de pronto un cáncer, que actualmente mi mamá lo vive, tienes de pronto una malformación arteriovenosa, o sea, tú relacionas eso bastante fuerte, incluso con un tema de muerte. Así es. Y cuando yo iba y todo el mundo me decía, chuta, y, o sea, básicamente ves la decepción de tu enfermedad en otros ojos. Pero tú te sentías en ese entonces representado por un buen gobierno. Claro, el tema fue, y a eso iba, es que cuando yo pasé por todo ese proceso fue un proceso psicológico súper fuerte. ¿Qué pasó? Y que incluso en el hospital me dieron una psicóloga para que yo pueda llevar, incluso a mi mamá, a mis padres, mi familia pueda llevar este proceso como tal. Entonces, al momento de que tú ya tienes un acompañamiento como tal profesional para esto, tú puedes sobrellevar un poco mejor las cosas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pasó el tema de que ya me hicieron el convenio, vamos a trasladarnos en este caso a Buenos Aires. Estaba estipulado con el gobierno, en este caso del economista, estaba estipulado $15,000 para lo que es una operación. Resulta que me hacen toda la operación y al momento de la intervención se complica la operación. Al momento de complicarse la operación, de lo que me pasó a mí, tuvieron que hacerme inmediatamente una segunda operación, en ese momento. Igual corrieron los gastos Efectivamente, el gobierno. claro. Entonces, claro, estaba estipulado $15,000 y ahora resulta que me tocaba una segunda operación. Si yo no tenía para $15,000 para una operación, muchísimo menos iba a tener para una segunda. Entonces, pienso yo que en este caso, si no me hubiera, en este caso el gobierno como tal ayudado, yo no hubiera podido en este caso vivir. No estuviera vivo el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, eran $15,000 de la primera operación y 15,000 de la segunda. Y resulta que al final se terminó pagando a través del gobierno de Correa $33,000. Los $3,000 incluso era de equipos médicos, cama, días que me tocó quedarme. Entonces fue un tema que sí fue complicado y es duro hablar de esto, porque no todas las personas saben, porque no todas las personas conocen lo que yo pasé. Oye, Nati, ¿cómo te sientes? Hoy me siento bien, me siento tranquila. Efectivamente, estas cosas te dejan una lección de vida, te hacen incluso un poco más humano, ¿sí? Yo veo la vida diferente. Entonces hay muchas personas que de pronto por pocas cosas, llamémoslo así, en este caso se acomplejan, ¿no? Pero no saben lo que es estar en una cama de hospital. Así es, Nati. ¿Tú qué le dirías a esa gente que de pronto habla sin conocimiento de causa, ¿no? ¿Tú cómo te sientes cuando, por ejemplo, desvirtúan todo lo que Rafael Correa hizo en su gobierno, en este caso en el sentido de tu salud, ¿no? Como la salud de muchos ecuatorianos, y posteriormente, pues las obras que él realizó, los conocedores Efectivamente. de este seguimiento político en su Ujú. gobierno, pues en el 2016 él fue catalogado como el mejor presidente del mundo, Así es. y las obras que él hizo, pues todavía nosotros tenemos ese reflejo, ¿no? Que podemos hacer inclusive uso de dichos hospitales. En tu caso viajaste a Argentina, como muchos ecuatorianos más, y tuviste la Efectivamente. oportunidad de ser operada 2 veces con costos altos,
que no hubieses podido tú Pagar sin el pagar. gobierno como tal. ¿Tú cómo te sientes cuando hablan mal de tu presidente? Porque yo pienso que le sientes Efectivamente, al sí, economista como ese ser que te dio una mano, ¿no? Que es la responsabilidad de un mandatario velar por los derechos, por los intereses de los ecuatorianos, pero hoy nos sentimos totalmente desprotegidos, ¿no? Con estos gobiernos así que han es. venido posteriormente después del economista Rafael Correa Delgado. Claro, no, efectivamente, más que sentir es el tema del desconocimiento como tal de la gente que no ha pasado por esto. Ujú. Quien no pasa por una situación, como se podrá dar cuenta, no conoce todo el esfuerzo que lleva en ese ámbito, en este caso económico. Es muy difícil tener. Actualmente tenemos un problema económico bastante fuerte como país. Entonces, la gente no conoce. Mi testimonio es uno de tantos que se dieron. Cuando yo estuve incluso en Argentina, en Buenos Aires, llegaron a mi puerta a topar personas también de acá, en este caso de Pastaza, de la provincia de Pastaza. Y se me hizo raro porque en un país donde yo no conozco, donde yo no había, me llegaron a tocar la puerta, a preguntar por mi nombre y resulta que habían sido personas que 3 días después, recuerdo hasta el día de hoy, 3 días después, el gobierno nuevamente les manda a ellos también con el mismo caso mío. Entonces, sumándole a eso, ese fue otro testimonio, ¿sí? Incluso fueron dos más que ya habían estado allá, porque allá incluso de lo que les puedo contar, te mandan un edificio donde solo estén, por ejemplo, latinos, o solo ecuatorianos, o solo así. Depende de culturas muchas de las veces. A mí me tocó vivir esta experiencia, pero fue un tema de que no fui solamente yo, fuimos 4 personas de cuando yo estuve, que el gobierno estaba pagando todo este tipo de procedimientos en tema de salud, nos pagaba medicina, ya nos pagaba vivienda, pero ojo, que no era porque de pronto nosotros queramos disfrutar de eso, sino fue porque lamentablemente por cosas del destino, nosotros nacimos de pronto con este inconveniente y en este caso el gobierno como tal nos ayudó en este caso para poder nosotros salir con este inconveniente. Le estaba comentando hace un momento el tema del medicamento. El medicamento es sumamente caro. Las personas que de pronto hayan pasado por esto me darán la razón. Generalmente se les da Tegretol, Tegretol de 200, Tegretol depende de la cantidad, ¿no? De gramos, ¿no? En mi caso, a mí eso no me fue tan factible, no me ayudó tanto como tal el Tegretol. ¿Qué sucede? Que a personas como diferentes cuerpos les sienta bien y a otras mal. A mí no me sentó. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Me tocó cambiar el medicamento. Entonces, cuando yo cambio el medicamento, me sube el costo. Me sube el costo porque el medicamento que yo tomaba era $70 diarios, perdón, $70 por semana. ¿Ya? Quiero decir que al mes yo estaba gastando $140 solo en medicina. Y primero que es el gasto económico, que es un inconveniente. Y segundo, que no se consigue fácilmente aquí dentro de Ecuador. Ese Así es. medicamento, el que yo usaba personalmente, venía de Uruguay. Y yo tenía que ir farmacia a farmacia buscando el medicamento porque de pronto era más fácil, sí, con el convenio, pero a veces como tenemos también tantos pacientes que pasamos por eso, se agota. Entonces, fue súper, súper complicado, la verdad. Nati, en este sentido, pues, ¿tú estás segura que el gobierno de la doctora Luisa González de la Revolución Ciudadana va a seguir estas mismas brechas, estos mismos caminos para que niños jóvenes, como en tu caso, pues tengan la oportunidad de ser operados inmediatamente y no pierdan la vida? Claro, más que todo estoy segura y convencida conforme a lo que yo pasé, a mi experiencia. Yo creo que esto, somos humanos todos y todos sentimos y todos hemos tenido el, el conocer un familiar, un amigo o de pronto que haya tenido inconvenientes y nosotros somos tan humanos que nosotros sabemos que efectivamente va a seguir esta ayuda. De hecho, es lo que yo más invitaría a la gente que se informe, que sepan, que conozcan todo lo que de pronto personas nos tocó pasar, porque no es que de pronto uno se esté inventando. Tengo archivos, tengo los documentos que avalan todo lo que yo pasé, que no es un invento, que no estoy haciéndolo en este caso por otra razón, que sino más bien un testimonio que les invito a la gente, a la ciudadanía, que se informen un poquito más sobre todo lo que es salud.
sobre lo que de pronto se vivía en ese momento y actualmente cómo de pronto estamos un poco complicados con el tema de salud y es duro en realidad. Ese fue el mensaje de Nati Zambrano, una chica actualmente de 28 años, operada en el 2012, sobre esa catastrófica enfermedad que muchos ecuatorianos pues pasan con costos exuberantes. En ese sentido pues tuvo la suerte, como muchos ecuatorianos, de ser operada fuera del Así país es. en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado. Costos de $15,000, medicinas que no estaría al alcance de El ningún bolsillo. ecuatoriano, y actualmente pues peor, ¿no? Con este desgobierno. Tu último mensaje, Efectivamente. Nati. Pues en este caso es invitarles, como les comentaba, que se informen un poco más de todo lo que se estuvo realizando hace un momento y les invito más que todo a analizar la situación país, analizar lo que pasó hace el gobierno de Correa hace mucho tiempo, en esos 10 años en este caso, que estuvo como tal el gobierno de Correa en ese caso, sí nos ayudó bastantísimo. Y en este actual gobierno que estaría como representante Luisa González, efectivamente se puede seguir trabajando más que todo por las personas que en este caso tenemos diferentes dificultades a través de lo que es salud. Es muy complicado y si ustedes miran las tasas son altísimas. En este año se han reportado muchísimos casos que no hay ayudas, que no hay de pronto un paracetamol en un hospital, que de pronto no puedes acceder a este tipo de servicios. Entonces, yo entiendo y es más, yo estoy invitando en este caso que las personas eh, tengan conciencia, más que todo, miren lo que ha pasado, miren los testimonios que hay, porque no es uno, no son cinco, son varios testimonios. Y con el gobierno de Luisa González, efectivamente, yo tengo la fe y sé que así va a ser, que van a volver nuevamente. De pronto ya no, gracias a Dios, bendito que ya no para mí, pero sí para otras personas, Te porque sí es agradezco, muy duro, te es muy duro. agradezco. El laberinto de las enfermedades catastróficas en el Ecuador, la falta de atención médica y de medicamentos adecuados para enfrentar estas enfermedades como el cáncer en muchos ciudadanos de nuestra patria, como el caso de Nati Zambrano, una niña que fue operada cuando tenía 12 años en Argentina. En ese sentido, pues nosotros hacemos una percepción de lo que hoy está pasando en el país con este desgobierno, donde se evidencia esa falta de oportunidades en todos los ámbitos, en este caso en el de salud. Y nosotros, pues a través del programa Punto de Encuentro en Radio Compass TV, damos ese agradecimiento a Nati Zambrano por tu aporte, por tratar de mejorar la situación y hacer conocer al resto de ecuatorianos lo que en realidad suscitó, ¿no? Y en ese sentido, pues, converger estos nuevos criterios para seguir en este proceso con la doctora Luisa González. Soy Cristian Rodrigo Vinuesa Guzmán. Hasta la próxima.